Y nuestras cámaras de este programa de televisión llegaron hasta Hidalgo del Parral, Chihuahua. Mis amigos, aquí estamos con el cronista de la ciudad, el señor Adolfo Carrasco, director del Museo del General Francisco Villa. La cabeza está aquí cerca, a 7 leguas del cuerpo, en línea recta, en el rancho del Cairo, entre Salaices y Villa López. El que lo manda a decapitar es el jefe de la guarnición de la plaza, el coronel Francisco Durazo Ruiz, papá del Negro Durazo. Entonces manda a 7 de sus subalternos. Violan la tumba, sacan el féretro y dentro del féretro los restos del general, ya era el puro esqueleto. Le cercenan el cráneo y se la traen acá al coronel. En cuanto amanece, en la primer corrida del ferrocarril, se va a Jiménez con su trofeo. Al llegar a Jiménez está esperando el tren del sur, pero llega primero el del norte. Y en el del norte viene el general Santiago Piñasoria, jefe de la zona militar de Chihuahua, quien al verlo en Jiménez sin permiso se baja para darle una buena regañada, pero trata de sobornarlo y le dice: general, nos vamos a hacer ricos. Y el general le dice: ¿cómo es usted bruto? A decir se ofrece por la cabeza de alguien es porque el que lo entregue vivo o muerto. Todo el mundo sabe que ya mataron al general. ¿Cómo se va a afrontar usted ahorita ante el gobierno de Estados Unidos con una calavera diciendo que lo acaba de matar? Por Dios, le dice. Mire, si no se deshace de inmediato este despojo, lo fusilo. Él, el coronel, le ordena al cabo Miguel Figueroa: ni modo, no se me hizo el negocio, llévate el cráneo y entiérralo ahí en mi rancho. Cosa rara, en los Durazos se había clavado un rancho, el rancho del Cairo, entre Salaices y Villa López. Amigos, y les estamos presentando El que a hierro mata, a hierro muere. Así que no se vaya a perder todo lo que les estamos llevando hasta sus hogares para que no le vayan a contar cosas del general Francisco Villa que no son. Y esta es la verdad en voz del cronista don Adolfo Carrasco, director del Museo de Pancho Villa, todo un experto en la materia. Y esta es la verdad sobre la tumba de Villa. ¿Por qué lo cambiaron de una tumba a otra y en dónde está? Por si usted algún día visita el Panteón Dolores en Parral, Chihuahua. Hubo aquí una cosa muy especial cuando vienen los federales, los militares encabezados por Oscar Waldo Chimbega en 1976 a llevarse los restos del general Villa al Monumento de la Revolución. Resulta que tras la decapitación, al año siguiente, en 1927, el presidente municipal, don Enrique Domínguez, le manda hacer una losa de concreto armado y cuando llama a las viudas, les dice: ahora sí ya nadie se va a poder robar un hueso para venderlo. Pero don Pedro Alvarado, el gran filántropo parralense, le dice a doña Osteberta: no es cierto, escarban por un lado y lo sacan, ¿cuál es el problema? Entonces le dice: más vale cambiarlo. Y en 1929 lo cambian de la fosa 632, que era la original, a la fosa 10, 120 metros al oriente. Y don Pedro le encarga al camposantero don Juan Quiñones Amparán que en cuanto llegara el cuerpo de un desconocido, previa decapitación lo colocara ahí. Pero hasta finales de 1931, de marzo de 1931, viene una señora procedente del Distrito Federal con un cáncer terminal muy avanzado. Fallece la señora, los médicos buscan entre sus pertenencias alguna identificación para comunicarse con los parientes, pero no encuentran ninguna. Lo que sí encuentran es una fuerte cantidad de dinero en su bolso. Se lo entregan al presidente municipal, don Joaquín Irreaguirre, le hace unos funerales principescos. Cuando llegan al panteón ya es tarde y le dice el presidente al camposantero: don Juan, mañana al toque del ángelus la sepulta. En cuanto se va la gente, don Juan le habla a don Pedro y le dice: don Pedro, ya tenemos un cuerpo desconocido, pero es de mujer, no importa, enseguida le mando la caja de angelito. En 1936 fallece su padre, don Hilario, y lo coloca encima. 40 años más tarde viene ese grupo de militares por los restos del general para llevárselos al Monumento de la Revolución. Chimbega les indica la 632 y tal y como dijo don Pedro, escarban por un lado, sacan el féretro. Dentro del féretro encuentran trozos de seda negra, botones de carey del vestido de la dama, un crucifijo. A las mujeres se les sepultaba con un crucifijo o un rosario en las manos. Le hablan a Chimbega, se lo hacen saber y él dice: a mí me pagaron por llevarme estos restos. Se llevó a la señora al Monumento de la Revolución. ¡Qué bueno! Porque desconocida al fin, ni quién le hubiera llevado una flor aquí.
por ser desconocida. En cambio allá cada año le hacen un fiestón loco y la llenan de flores creyendo que... Entonces no está general en el Monumento a la Revolución. Está aquí cumpliendo su último deseo expresado en noviembre de 1913 al general Toribio Ortega. Parral me gusta hasta para morir y quedarme aquí. Aquí se quedó. Aquí se quedó. Y mientras subíamos las escaleras, mis amigos, en el Museo de Francisco Villa, ese vitral que ven ustedes aquí es la historia de Parral, Chihuahua. Parral, el nombre de Parral. ¿Quién se lo puso? ¿Por qué? En el momento de la fundación, don Juan Rangel de Viedma, el alférez real, nuestro fundador, expresó: si en un parral de la vieja España nació mi padre, yo seré el padre de otro parral que hoy nace en la Nueva España. Tal vez crean ustedes que nosotros somos los argentinos de Chihuahua cuando decimos Parral, la capital del mundo. Parral, la sucursal del cielo, la heroica ciudad Hidalgo del Parral, zona de monumentos históricos, pero son títulos que nos han otorgado. En 1640 el rey Felipe IV le otorga al Real de Minas de San José del Parral el título de la capital del mundo de la plata, porque los 882.213 marcos acuñados aquí eran arrebatados en Europa, no circulaban por su alta ley. Entonces, en premio a ello le otorga ese título a Parral. Y la capital del mundo. La capital del mundo, y como nadie nos lo ha quitado, pues seguimos ostentándolo. Heroica ciudad nos lo otorgó los cadetes del Colegio Esperanza desde la también heroica Córdoba, Veracruz, el 12 de octubre de 1925, a 9 años de la épica hazaña de Elisa Griensen Zambrano, una joven de 28 años que, acaudillando a 24 alumnos de quinto grado de la Escuela 99, a sus madres, a sus hermanas y unos cuantos niños del pueblo, lograron arrojar de Parral en 45 minutos a 2.000 soldados norteamericanos de la expedición punitiva que nos habían invadido. Entramos aquí, vemos la clásica fotografía de fuerza, de poder del general Francisco Villa, así en su caballo. En este mural representamos la última toma del general Villa a Parral. El 10 de julio de 1919 asesinaron a Zapata allá en el estado de Morelos, en la hacienda de Chinameca. El general en esos días era el hombre más buscado a nivel mundial, a nivel historia, por 20.000 elementos del ejército norteamericano comandados por el general John J. Pershing y 30.000 elementos del ejército carrancista. ¿Qué es lo que estamos viendo por allá? Lo que ponían para buscarlo, ¿no? Sí, aquí vemos ahí vemos la punitiva. Cuando venían a buscarlo. Bien, nos estaba contando sobre esta fotografía original, mis amigos, que fue tomada en aquellos años cuando las tropas de Estados Unidos entraron a México en busca del general Francisco Villa. Esto fue a raíz de la invasión de Columbus en marzo de 1916, el día 9. El día 16 de marzo se vienen buscando al general Villa. Duran 3 años aquí en México, del 16 de marzo de 1916 al 19 de agosto de 1919, y jamás lo encuentran. Oye, venía herido él, cuentan también, no sé, que estuvo escondido por ahí en una parte que le llamaban Peñoles, o no sé, que me contaba mi padre. Se escondía en varias partes. Él no estaba en una sola parte, sino que cuando él le calculaba, lo cambiaban de lugar y lugar. Cuando matan a Zapata, él está escondido en la cueva de las 40 casas, en la Mesa del Huracán, a 36 kilómetros de Ciudad Madera. Se entera de la muerte de Zapata el día 14, se organiza y viene a atacar Parral el día 18, con la única finalidad de matar en venganza a los federales. Pero ellos, en cuanto se dan cuenta que el grupo que se acerca es villista, porque era muy fácil identificarlos, los grupos villistas usaban la bandera tricolor, los grupos carrancistas la bandera de la piratería, una bandera negra con una calavera y 2 tibias. En cuanto ven que los que se acercan son villistas, huyen, se van, ahí lo vemos en el mural, pero de todas formas es recibido a balazos por los defensas sociales, que eran grupos de ciudadanos que se armaban para defender las poblaciones de los desmanes que cometían los ocasionados. Ya no te acuerdas, valiente.
No se dejen engañar por los manipuladores que les hacen creer que México se va a componer solo con la violencia, con una nueva revolución. Les digo yo, la revolución en realidad duró nomás 5 meses, diciembre, enero, febrero, marzo y abril de 1911. A partir de ese momento ya fue guerra civil. Que no nos engañen, que nos digan que lo demás fue revolución. No fue revolución. 5 meses. Sí, una revolución es para un cambio de régimen. En abril dimite don Porfirio, se acabó la revolución, pero de ahí comienza la guerra civil, en donde se empiezan a matar unos a otros por la silla. Que no nos digan que Álvaro Obregón, que Plutarco Elías Calles, que Venustiano Carranza fueron revolucionarios. No es cierto. Los únicos revolucionarios fueron Zapata y Villa, porque ellos sí pelearon para derrocar el régimen de don Porfirio, y lo lograron. Los demás fue el afán del poder. En la guerra civil se autorizó el crimen. Bastaba con colocar a una persona ante un paredón, dispararle con un fusil y era fusilamiento, estaba legalizado. Pero si lo mataba yo con pistola donde no hubiera pared, era crimen. En paredones como este le quitaron la vida a personas que hubieran sido utilísimas a la patria, pero tenían un pecado gigantesco, eran presidenciables. Por ejemplo, los generales Felipe Ángeles Ramírez, Manuel Chao Rovira, Felipe Carrillo Puerto, entre otros, los mataron porque eran presidenciables ante un paredón y era legal. Todo lo que se utilizaba, el armamento que utilizaban en la revolución, donde transportaban, me imagino que los rifles de... Bueno, mire, esta parte es para recordar el armisticio del general Villa. Él tomó Sabinas, Coahuila, y le exige al presidente don Adolfo de la Huerta que le conceda el armisticio, o de lo contrario paraliza el país. En aquel entonces el país se movía gracias al carbón por las locomotoras. Toda la producción de Palau y Nueva Rosita, Coahuila, pasaba por Sabinas. Bastaba con volar 2 kilómetros de vía y paralizaba el país. No le queda otra al presidente y le envía como representante al ingeniero Elías de Torres para que le conceda el armisticio. Oiga, ¿con quién está aquí? Él es el brigadier Porfirio Ornelas. Mientras llega el ingeniero Torres, están fumando 60 cigarros de hoja con macuchi. El único vicio que tenía el general era abstemio. Él odiaba a los borrachos. Tenía penetrado hasta el tuétano el olor que despedía el hacendado Agustín López Negrete, dueño de la hacienda de Gogojito y Santa Isabel de los Berros, cuando al punto borracho violó a su hermana Martina de escasos 12 años. Que por eso él se rebeló. Y tuvo que matarlo y ya quedó convertido en forajido. Un fugitivo que había defendido el honor de su hermana. De su hermana. Siempre que tomaban los villistas una población, lo primero que destruían eran las cantinas. Y si descubría borracho cualquiera de sus elementos, fuera soldado, fuera oficial, fuera soldadera, los fusilaba de inmediato. ¿En este carro fue donde lo mataron? Bueno, ahorita nos platica. Mire, por aquí se ve. Sí. Por aquí vamos a ver, por esta misma calle. La calle es... La Avenida Juárez. La Avenida Juárez. Por esta calle sí venía el carro ese que vemos en el río Florido. Por donde viene ese autobús, más o menos, aquí. Él venía del cuartel que tenía en la calle Zaragoza. Había llovido mucho esa noche, la calle era un lodazal, se había formado un gran charco frente al Colegio Progreso y el presidente municipal, don Genaro Torres, había enviado al gendarme número 30 con trabajadores de obras públicas para que hicieran una zanja muy honda con el pretexto de desaguar el charco, pero estaban de vacaciones, no era cierto, era para obligar al carro a pararse. La orden para matar al general Villa vino del presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, para poder firmar los tratados de Bucareli sin el subsidio, sin el temor de una nueva invasión. Entonces, quien lo mandó matar fue el presidente de los Estados Unidos. Sí, le ordena a Obregón como presidente de los Estados Unidos. ¿Quién lo mató? Entonces, él le ordena a los gobernadores de Chihuahua y Durango. ¿Y quién lo mató? Contratan a los mercenarios. El director intelectual aquí en Parral era un empresario, Gabriel Chávez, distribuidor de la Dodge y la Chevrolet, después fue presidente municipal. Y él fue el que contrató a los mercenarios aquí. Y Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, envió también un grupo de militares expertos tiradores, 7 ellos, un comando militar con rifle calibre 50 que dispararon de donde ahora está la farmacia del Camino, del número 2 de la calle Gabino Barrera. Allí en el callejón de la Culebra, allí donde va a dar vuelta aquel carrito blanco, habían puesto a un espía, Juan López Sainz,
para que dijera de qué lado venía el general en el carro, porque la orden de Harding era matar primero al general, y especificó no dispararle a la cara a ninguno, no quiero que se repita lo que Chinameca, que los dejaron irreconocibles. Los que están aquí dijeron viene manejando y las miras de sus fusiles confluyeron sobre el tripulante. Cuando llega el general a la zanja se van las ruedas de adelante hasta el eje. Les dice a los coroneles Rosalío Rosales y Daniel Tamayo, sus escoltas laterales que venían en los estribos, ni modo muchachito, bájense y púchenle, si no nos vamos a ir. Se bajan ellos, sacan las ruedas de adelante, caen las de atrás y le ordena a sus brigadieres que venían en el asiento de atrás, el jefe de escolta, Ramón Contreras, Claro Hurtado, Rafael Antonio Medrano, órale, bájense, pújenle, porque si no, no nos vamos a ir. Se bajan y entre los 5 lo sacan. Una vez ya parados afuera, a 7 metros de distancia, el general tiene el pie izquierdo aplastado el clutch, con el pie izquierdo, el derecho el tacón en el piso, la punta lista para pisar el acelerador y las manos aferradas al volante porque eran volantes muy duros, girándolo para enfilar rumbo al puente. Les dice, acábense de subir. Esos carros eran muy incómodos. Se suben los de atrás, se suben los de los estribos. El general llevaba el cristal de la parte superior del parabrisas levantado para que se pudieran agarrar del poste los que iban en los estribos. Y en ese momento empujan con las puntas de los fusiles los que estaban aquí emboscados, apoyados los rifles en las pacas de alfalfa y lo matan primero al general. Le dan 27 tiros en el corazón con calibre 25-35 los de esta puerta, los de la otra con 30-40. Pero aquí están las fotografías, cuando la muerte del general. Si fuera cierto lo que afirman, que le dispararon desde un alto, desde los balcones, habían quebrado el vidrio de la sección superior que quedó intacto, porque como la orden era no dispararle a la cara a ninguno, todos los tiros fueron rasantes y hicieron 1000 pedazos, completamente añicos el cristal de la parte inferior. También hubieran agujerado el toldo, que era de lona, y no. Habían agujerado el cojo, y no. Así quedó. Muerto el general, el coronel Trillo se endereza a desenfundar y los de esta puerta con un 30-40 le perforan los pulmones al tiempo que los del comando le destrozan la columna y queda doblado al revés. Y el carro choca contra el árbol y por inercia el cadáver queda sobre el volante. Se bajan corriendo los 3 que iban aquí, los de los estribos murieron instantáneamente, se bajan y corren rumbo al puente. Las 27 balas que le dieron al general en el corazón confluyeron en el brazo izquierdo de Ramón Contreras, se lo deshicieron completamente. Él va corriendo agarrándose el hombro, se le mueve como hilacho el brazo, va todo ensangrentado. Los del comando dijeron, no hay que gastar parque, este se va a morir. Cesan los tiros, en cuestión de minutos fueron más de 300 los disparos. Salen los matones, José Sáenz Pardo lo coge del cabello al general, lo recarga en el respaldo, le da un tiro de gracia sobre la ceja izquierda que le destroza el occipucio y le echa fuera el cerebro. Con el impacto el cuerpo bota y queda reclinado en lo que había sido el respaldo del coronel Trillo. 20 minutos después llega el mitotero de Jesús Salas Barraza. Se sube en el estribo y por sobre el cuerpo de Trillo le da este otro tiro al general en la cúspide craneal que le destroza la bóveda palatina. Aquí vemos ya lavado el cuerpo del general. Aquí está lavado. Hubo que rellenarle con paliacates el agujero de la región occipital y con gasa el agujero del paladar para poderlo lavar. Este es un tiro calibre 50 que le sacó el corazón y los pulmones del comando. Aquí están los 27 tiros del corazón porque lo agarraron diagonal, más otros que le dieron más acá. Con 30-40 le destrozaron las manos, los antebrazos, los codos y el tórax. El general recibió más de 50 tiros, aunque algunos afirman que 16, otros que 9, más de 50. Más de 50, estos son los demás. Pasa este detalle, el general medía 1,80, su cabeza pegaba en la cabecera y sus pies en la piecera. Claro Hurtado, que era de mi estatura, le sobraba espacio. Este es Claro Hurtado, a él lo atravesaron. De ahí viene esa frase muy chihuahuense, lo clarearon. Conozca toda la verdad de Villa enseguida. Ponga mucha atención. El que a hierro mata, a hierro muere. Conozca el director intelectual que organizó a los mercenarios y cuánto les pagó a cada uno para matar a Villa. 15 años después, ese mismo director intelectual que organizó a los mercenarios para matar a Villa lo paga de la misma manera. Un villista decide vengarlo y contrata a 4 mercenarios y les paga la misma cantidad para matarlo.
el que a hierro mata, a hierro muere. Bien, aquí está toda la historia del general Francisco Villa. Bien. Este era el edificio donde estamos, no tenía segundo piso, no tenía ventanas, era un expendio de pasturas. Son mentiras eso que le dispararon de acá. O sea, esta es la verdad. Sí, esta es la verdad. Tenía una puerta aquí y una puerta aquí. De la puerta de aquí dispararon con 25-35 y de esta con 30-40. Este fue el director intelectual que organizó a los mercenarios, les pagó 300 pesos a cada uno y les dio credenciales de capitanes retirados para que tuvieran sueldo vitalicio, portación de armas, caballos, las monturas, todo les dio. 15 años después lo paga exactamente en la misma forma. 15 años después se supo que él había sido el director intelectual y un villista decide vengarlo. Contrata 4 mercenarios para pagarles el mismo precio, 300 pesos. Ellos eran Victoriano Lazos, Melchor Vara, Ricardo Amaya y Carlos Gardea. El general les dice, tienen que matarlo un viernes. Un viernes se vienen siguiéndolo, él venía de sus oficinas, se vienen siguiéndolo pero en sentido opuesto. Él tenía que dar vuelta ahí en la calle Lerdo. Entonces, Victoriano Lazos, que era chofer del sitio 5, venía en su carrito, uno de los mercenarios, le pita para que le dé chance, porque con eso decía que llevaba apuro. Se detiene en Gabriel, el pie izquierdo aplasta el clutch, el pie derecho suelta el acelerador, igual que el general. Tiene las manos en el volante, el carro está parado. Cuando lo emparejan, Melchor Vara le vacía una 45 en la cabeza. Con la vara que midas serás medido. Esto ocurrió el 12 ¿Sí está bien dicho lo que dije? el 12 de noviembre de 1931. Aquí en Parral. Aquí en Parral. Y esta es la verdad de Villa, la segunda parte. Y en unos momentos más, la cama en donde velaron al general Francisco Villa. Y en la entrada del Hotel Hidalgo, en donde tendieron el cuerpo de Villa, hay un león muerto sin manos, destrozado a hachazos, su sangre en una concha y decapitado. Esto se encuentra en la parte de arriba y fue esculpido por un arquitecto francés. Conozca la relación de este león y del general. Este es una réplica del balcón del Hotel Hidalgo donde fue velado, y esa es la cama original donde fue velado. Para lavar al general, colocaron los cuerpos sobre las camas, sobre los sprines pelones, y pusieron debajo unos baños de lámina galvanizada para poderlos lavar. Subieron botes de 40 litros, esos botes lecheros con agua tibia y agua oxigenada, para poderlos lavar rápidamente, y toda aquella sanguaza cayó en las tinas aquellas. Entonces esta es la cama original donde lo vemos tendido aquí, en el balcón del Hotel Hidalgo que está aquí en Parral, aquí mismo. En contraesquina de Catedral. Y aquí tenemos un detalle muy interesante. El arquitecto francés Américo Rouvier esculpió esa figura, que los parralenses de aquella época, 1906, se la criticaron mucho. Fueron con don Pedro Alvarado, el dueño del edificio, y le dijeron: oiga, don Américo está loco, tiene telarañas en el cerebro. En vez de ponernos un león rugiendo, nos pone un león muerto, sin manos, destrozado a hachazos, su sangre en una concha y decapitado. Y viene don Pedro y lo ve y dice: yo lo veo muy bien. Se quedan ellos muy enojados. Esos mismos que lo criticaron 17 años después, cuando están velando el cuerpo del general en ese balcón, dicen: caray, por poco le atina a don Américo, estamos velando un verdadero león, no tiene manos, su sangre fue depositada en las tinas, en la concha. Pero se equivocó, a este león lo mataron a balazos y no está decapitado. Pero 3 años después, el 6 de febrero del 26, profanan la tumba, sacan el cuerpo y lo decapitan a hachazos. Vienen corriendo otra vez y dicen: este hombre era un verdadero profeta. ¿Cómo supo que lo iban a decapitar a hachazos? Por eso lo tenemos aquí. Las traiciones y venganzas están por terminar en una historia verdadera del Centauro del Norte, Francisco Villa. ¿Y qué impacto tuvo la muerte del general Francisco Villa en aquellos tiempos? ¿Cuántas esposas le quedaron de las 18 que tenía? Esta es la verdad de Villa desde la tierra que lo vio morir, Parral, Chihuahua. Después de esas fotografías que están impactantes, donde vemos al general Francisco Villa y a su escolta acribillada a tiros, el impacto que causó esto fue
me imagino, muy grande, no solamente en México, sino también en el extranjero. Todo estaba perfectamente planeado. El jefe de la guarnición de la plaza, coronel Félix de Lara, envió a los soldados a cortar las líneas telegráficas y telefónicas, pusieron retenes para que nadie entrara y nadie saliera de Parral, detuvieron el ferrocarril que venía de Jiménez en Estación Dorado y el del Parral y Durango en Mesa de Sandía. Dejaron incomunicado a Parral durante 24 horas porque temían un levantamiento. Le tenían mucho miedo. Mucho miedo. Por eso la única que lo veló fue la esposa con la que pasó la última noche, Manuela Casas Morales. De las 18 esposas que hubo en aquel entonces, cuando él muere, ¿cuántas había? 7. 7. ¿Qué impacto, qué tanto impactó la noticia de la muerte del general? Fue una cosa tremenda ya cuando se supo, pero ya cuando se supo ya hasta lo habían sepultado. Eso era lo que quería el gobierno, que ya hubiera pasado todo. Mujeres que tenía en aquel entonces sus esposas esperando bebés, niños. Austreberta Rentería Crowley, que eran 2 esposas juntas en Canutillo. Es que en aquel entonces todavía no se inventaban las telenovelas, donde ya les emponzoñaron el cerebro a las mujeres con los celos. No, estaban enamoradas del general. Doña Austreberta estaba esperando el nacimiento de su hijo Hipólito. Con el impacto de la noticia de la muerte del general se adelantó el parto y la partera fue la otra esposa, doña Soledad Ciéñez Holguín. Aquí en Parral tenía 2 esposas juntas también, Manuela Casas Morales y María Isaac Reyes. En Santa Bárbara otras 2 esposas juntas, Guadalupe Cos Domínguez y María Hernández. Y en Chihuahua a María de la Luz Corral Fierro. Que acaba de morir hace poco. Sí, la última en morir, la más longeva, fue Soledad Ciéñez Holguín, en el 92. ¿En Chihuahua? No, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua. La de Chihuahua, doña María de la Luz Corral, murió en 1982. Se casó entonces por la iglesia y por lo civil con 17 de ellas. Y se divorció de una. ¿Y se podía? Pues, ¿quién se oponía? Muy bien, esta es la parte de la historia de todo esto, mis amigos, del general Francisco Villa. El impacto, los periódicos anunciaban así en las primeras planas. Hay 2 versiones, lo mató su escolta o le tendieron una emboscada. No, lo primero fue esto que se publicó. Su escolta lo asaltó y le causó una muerte inmediata. México, Distrito Federal, viernes 20 de julio de 1923. Al siguiente día salió aquella. Hay 2 versiones, lo mató su escolta o le tendieron una emboscada, pero seguían saliendo noticias. El sábado 21 de julio de 1923, Francisco Villa fue asesinado en una emboscada, el cuerpo quedó horriblemente mutilado. Ya más o menos decía la verdad. Sí, porque ya era al día siguiente. Bien, las fotos que vemos aquí son las fotos originales de la tumba. Este es el sepelio del general. Aquí está el Hotel Hidalgo donde fue velado, o sea, En este balcón tenemos el león ese que les platicábamos ahorita. Esta es para recordar la primer tumba que tuvo el general. Era de tierra, tenía una cruz rústica que decía nada más Francisco Villa, y que esa misma noche que lo sepultaron se la robaron sus enemigos para que nadie le llevara flores. Pero 2 meses después las viudas de Canutillo le trajeron sendas coronas. El general, siempre que cumplía años, doña Soledad Ciéñez Holguín le llevaba rosas rojas, y cuando era el cumpleaños de doña Austreberta, rosas blancas. Además que le hicieron coronas, pero le agregaron margaritas, porque el general, siempre que cogía margaritas, se le rodaban las lágrimas porque se acordaba de una escena estrujante para él. Cuando muere su madre, él no puede asistir a su agonía porque es fugitivo. Lo están siguiendo los rurales que ya estaban ahí rondando la casa porque creían que iba a llegar. Él está contemplando desde una ladera la agonía de su madre. Sus hermanos la colocaron en forma tal que la pudiera ver. Cuando ve que sus 2 hermanas, Mariana y Martina, se arrojan sobre el cuerpo de la mamá, él dice, ya murió. Entonces coge unas margaritas silvestres, las amarra a los tientos de la silla, le pega al caballo y el caballo llega a la querencia. Los hermanos reconocen el caballo, ven las margaritas, se la quitan y se la colocan en las manos al cadáver de la mamá, y con ellas la sepultaron. Después el general, ya siendo revolucionario, cuando va a llorar la muerte de su madre allí en el lugar donde murió,
también anduvo recogiendo margaritas y las depositó ahí en donde murió. Por eso siempre que veía el general se ponía nostálgico. Por eso a las a las rosas le agregaron sus esposas, sus viudas, margaritas para recordar eso. Don Adolfo Carrasco, director de este museo y además cronista de la ciudad de Parral, Chihuahua, muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado y por habernos recibido con estas cámaras de televisión. Estamos a sus órdenes. Por habernos dicho dónde quedó la cabeza del general Francisco. La cabeza y el cuerpo, porque también hay la creencia que se lo llevaron al Monumento de la Revolución, y ya lo aclaramos, no es cierto. Se llevaron el de una mujer. Pues el de una dama, ¿verdad? Aquí nos despedimos del señor Carrasco. Desde aquí, de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en el Museo del General Francisco Villa, hay mucha energía. Visiten Parral. Y si vienen a Parral y no visitan este monumento, es como si usted no estuvo aquí en Parral, Chihuahua. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa lleno de puritita energía del general Francisco Villa, en el que a hierro mata, a hierro muere. Soltero, muchísimas gracias. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado. Nosotros, primeramente Dios, nos vemos hasta nuestro próximo encuentro. ¿Y tú, cuánta energía tienes?